Estamos charlando con Claudio Díaz, hombre productor de televisión y publicista, quien ha realizado un trabajo muy importante audiovisual que tiene que ver con la historia de los ferrocarriles en Argentina. La Era del Tren se llama, para aquellos que lo quieran buscar, www.cda.gov.ar. Allí van a encontrar La Era del Tren. Fácilmente se van a dar cuenta, lo van a poder encontrar. De hecho, yo lo busqué como La Era del Tren CDA y apareció rápidamente googleándolo, así que ustedes también lo van a poder encontrar. Claudio, charlamos fuera de aire, algo que tiene que ver con lo que se inició en estos últimos 3-4 años y sobre todo la perspectiva que tienen aquellos que ven en el desarrollo de la inversión ferroviaria, que lo estamos viendo aquí en el Mitre, se ve claramente que hubo una inversión muy importante, y en otras áreas como YPF, energía y demás, algunas amenazas, algunas cuestiones que tienen que ver con la plataforma o el plan trazado a largo plazo de lo que es desarrollar una actividad, en este caso el transporte ferroviario. ¿Cómo lo ves vos después de haber hecho todo este documental, este trabajo, haber abordado y haber conocido fuertemente lo que es la historia de ferrocarriles, pero también la actualidad? Claro, las amenazas que yo veo son las mismas que de pronto la gente, digamos, que tenía pensamiento nacional cuando se privatizan los ferrocarriles, digamos, tenía en ese momento. Digamos, las amenazas cuáles son, es que, digamos, volver a desmantelar un servicio esencial para la economía del país. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es la función del ferrocarril? Un ferrocarril, por ejemplo, refiriéndome al tema cargas. El tema de cargas, digo, porque el tema de cargas es el tema comercial a nivel comercio internacional, el tema cargas, ¿no? Para que ustedes se den una idea, los trenes en Estados Unidos tienen 6 kilómetros de largo. Son trenes formados por 8, 9, 10, 12 locomotoras y que llevan en ese tamaño de tren, sí, lleva a lo mejor 1000 containers. Ajá. O sea, un tren en la Argentina... Una superestructura para poder trasladar eso. Claro, pero eso significa que esos 10 locomotoras que van utilizando combustibles mucho más económicos, esas 10 locomotoras reemplazan a miles de camiones. Por lo tanto, descongestionan rutas. Los países economizan en el mantenimiento de esas rutas. Digamos, economizan la demanda de petróleo también, digamos, en combustible. Por supuesto, optimiza. Pero además de eso, todo ese tren está manejado por una sola persona. El ferroviario que maneja ese tren es uno y lleva un ayudante por las dudas. ¿Por qué? Porque todo ferrocarril tiene que tener el que maneja. ¿Estamos hablando, Claudio, de vías de otras características? No, es exactamente lo mismo. A tal punto que se ha avanzado tanto tecnológicamente que hoy a los containers no se usan más vagones. Al container que conocemos que andan por nuestras calles se le enganchan abajo con unas mordazas las ruedas de ferrocarril y el container va por la vía. Ajá. Por lo tanto, la economía, el costo de la economía, el costo del transporte, el beneficio para la economía es enorme, es incalculable. Yo no tengo las cifras acá como para poderlas dar. Pero otro de los grandes avances que se ha hecho en esta etapa es nacionalizar el Belgrano Norte. ¿Cuál es el Belgrano Norte? Es el tren el ramal ferroviario que sale desde Retiro, que nosotros que pasa por acá, que pasa como por pasajeros, que pasa por Carapachay, etcétera, es el tren rojo, el tren rojo, el Belgrano Norte que se le llama, que ese tren llega a Chile. Ese tren hace conexión con Bolivia y Paraguay. O sea que nosotros tenemos una red ferroviaria que en aquel momento, cuando Irigoyen empieza a trabajar sobre el tema de los ferrocarriles, y luego continúa Perón, Argentina es el único país que está conectado ferroviariamente con Chile, Perú, Bolivia, Paraguay. Pero esa conexión, ¿aparece de un día para el otro? O sea, digo, estaban parados los ferrocarriles. Esa conexión, ¿cuánto? ¿Ya hubo una inversión? ¿Ya se necesitó una inversión? Digamos, este último tramo. Son inversiones gigantescas. Por ejemplo, ¿qué le hacían a Frondizi? A Frondizi le hacían golpe de Estado.
digamos, todo esto dirigido por un plan que se llamó Plan Larkin. Le hacían golpe de Estado y Frondizi, lo presionaban a Frondizi para que devastara los ferrocarriles, y Frondizi lo que hacía era cerraba un ramal sin importancia. Hasta comienzo de los 80 los ferrocarriles, digamos, las líneas de los ferrocarriles, a comienzo de los 80, bien entrado a los 80, las líneas estaban, digamos. Por supuesto, las líneas están todas. Las vías férreas estaban. Y esto es la gran suerte que hemos tenido, que lo que se llama cuenca ferroviaria está intacta. Hay que reparar vías, hay que reponer terraplenes, hay que reparar estaciones, pero el trazado general, el trazado estratégico que se hizo a través de gobiernos muy nacionalistas, como ser el gobierno de Irigoyen, como ser el gobierno de Perón, Ilía, Frondizi y sucesivamente otros, fueron trazando un ramal ferroviario, una red ferroviaria gigante que permitió que Argentina estuviera conectado con todos los países con los que tiene frontera común. Igual todavía da la sensación que todavía la conexión ferroviaria en el Mercosur, digamos, necesita de mucha más inversión. Por supuesto. Estoy pensando en el corredor bioceánico a Chile, por ejemplo. Todavía está bien, está muy bien trazado, pero está bien trazado, nada más. Pero, digamos, renovar las vías no es lo más caro. Lo más caro es conseguir los terrenos, toda la lucha que se necesita para conseguir terrenos que estén alineados para que pueda seguir un ferrocarril. Pero, digamos, todo esto sería muy extenso. Y yo lo quiero cerrar con un tema, que la preocupación es que no se desmantele esto, porque ya escuchamos que hay políticos que están diciendo que hay que volver para atrás con el tema ferroviario, con el tema de aerolíneas. Bueno, el debate en los presidenciales, aquí lo tuvimos a Luis Parente hablando de educación, por ejemplo, ¿no? Al director del Colegio La Salle de Florida. El debate de educación no se vio todavía no ha habido, Estamos entrando recién en el tramo, pero todavía no ha habido. Y en el tema de ferrocarriles tampoco, digamos, ha habido mucho, todo lo que tiene que ver con el ferrocarril a nivel de transporte, a nivel comercio internacional, ¿no? No, todavía no se ha habido demasiado de debate. Esperemos que ha entrado bien las primarias, por lo menos veamos algún debate, porque no lo vimos. El transporte de mercaderías y de productos, por ejemplo, la producción de porotos del norte, de las provincias del norte, para traerlas a Buenos Aires. El valor del transporte es tan importante como contar con $1 que sirva para, digamos, que sea útil para el comercio, digamos. Sí. Lo escuchamos a Samid hablando de $1 especial para los productores. Exactamente. Lo escuchamos a Alberto Samid, que es como pero que tiene también mucho... Samid es una persona, es un empresario argentino que valoriza muchísimo el tema del ferrocarril y del transporte de mercadería por ferrocarril. Nosotros tenemos que volver a transportar la producción argentina por ferrocarril. Bueno, Claudio, gracias por haberte venido a charlar un poco de esto y sobre todo, bueno, para que aquellos que a partir de escucharte a vos hablar del tema de los ferrocarriles puedan tener alguna curiosidad, puedan ver la era del tren, allí en www.cda.gov.ar tenemos la era del tren en 8 capítulos para que la puedan ver y ojalá que tengamos en algún momento el segundo tomo de la era del tren, que tiene que ver ya con lo que se ha desarrollado y se empezó a desarrollar por lo menos en estos últimos 2 o 3 años y que vimos que la gente, por ejemplo, de aquí, al Mitre, lo puede disfrutar ya ahora sí con una continuidad que se puede palpar, ¿no? Diariamente. Así que, bueno, nada, gracias por venirte, Claudio. No, gracias a vos que me permitiste decir esto, que es en definitiva el interés de todo tipo que produce algo, lo produce con una segunda intención, más allá de que es una tarea laboral, lo produce con la segunda intención de comunicar cosas que pueden ser útiles a la sociedad donde vive. Muchas gracias. Chao. Ahí estamos, Claudio Díaz, invitado hoy que se nos vino en el Circular en la radio. Obviamente tuvimos de todo, charlamos un poquito con Leandro Martín de Garantizar, que inaugura un nuevo edificio. Después también, previamente teníamos a Pedro Rigos, que habló de Jóvenes en Masa. Y después Claudio Díaz, nuestro invitado aquí en Piso, junto a Santiago Caserli. Estuvimos haciendo el Circular en la radio. Gracias a todos. Obviamente nos vamos a encontrar el próximo martes, ya será 14 de abril. Veremos cómo le va a Salta en las próximas elecciones. Atención, porque Salta vota con voto electrónico. Un abrazo para todos. Como siempre me encuentran en www.elcircular.com.ar. Un abrazo.